Fibrosis pulmonar. Listo, empezamos. Básicamente, este es el tema que te debería importar. ¿Ya? El resto, léelo, sí, pero no lo vas a ver. O sea, ¿cuántos pacientes me ha tocado ver a mí con una histiocitosis X? A mí, ninguno. Hubo un caso que discutimos en Almenar así, pero en el tiempo que tengo trabajando, solamente un caso. Y ni siquiera me tocó a mí, o sea, ni siquiera es que yo lo haya perdido, sino fue una presentación de casos. Entonces, te debo enseñar la histiocitosis X, no me funda, ¿no? Vamos a perder tiempo en eso, ¿no? Pero sí necesito que sepas fibrosis, por lo menos esa parte sí. Origen desconocido, ¿ok? Eso es importante. Por eso les dije, ¿te acuerdas que dentro de las causas idiopáticas el 30% normalmente ocurre en adultos mayores porque es crónico, pues, o sea, se manifiesta en la cronicidad? Entonces, una persona de 12 años va a tener fibrosis, difícil, pero hay, por ejemplo, los factores hereditarios como la fibrosis quística, personas jóvenes con fibrosis. Es progresiva y sobre todo esto es irreversible. ¿Ya? Eso también tenemos que tenerlo claro. Paciente diagnosticado con fibrosis, vas a ser fibrótico hasta el último de tus días y no te quedan muchos. Características esenciales: va a haber proliferación de fibroblastos, por eso es fibrosis, ¿no? Por fibroblastos. Y una acúmula normal de moléculas en la matriz extracelular. Empezamos con fibras de colágeno y naturalmente todo, incluso va a haber un déficit del glutatión, que esa fue una de las preguntas, por eso les puse acá la patogenia. Y dentro de la patogenia lo que necesito que sepan es esto de acá, porque aquí está la causa de la enfermedad. ¿Qué es el glutatión? ¿Han escuchado hablar de la glutatión peroxidasa en bioquímica? Sí. ¿Qué es? Escuchaste, pero te pregunto la última canción de Bad Bunny y si te la sabes. Un preview. Canciones adventistas. Ya. Sí. Eso es bueno, por lo menos están alejados de. Yo soy en contra de eso. Es un antioxidante. ¿Ya? ¿Y por qué disminución de porque es una de las la glutatión es básicamente es el anticuerpo encargado de defender el antioxidante encargado de defender al pulmón. ¿Ya? Entonces, no solamente disminuye por la agresión que tiene, sino también que nuevamente en algunos factores hereditarios está disminuido de por sí. ¿Ya? Por lo tanto, para la fibrosis, el glutatión tiene un factor predominante, ¿no? Que sabes que no es el único antioxidante que tiene, ¿no? Pero nuevamente el glutatión es el encargado de proteger el pulmón. El déficit de glutatión te predispone a que hagas un tema de fibrosis. ¿Qué más? Bueno, esto ya sabes, te lo puse en las fases, no tiene que haber una lesión del epitelio alveolar, ¿no? Y todas las células inflamatorias siempre por radicales libres. Te dije que el macrófago va a tener un factor de crecimiento, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa casi siempre está incluido en todas las patologías inflamatorias. Y las interleuquinas, si te acuerdas que las interleuquinas tienen interleuquinas proinflamatorias y interleuquinas, pero las interleuquinas proinflamatorias son la 1, 2, 6 y 10, son las que siempre van a estar involucradas. Ya, en este caso es la 1. Ya. Signos y síntomas: tos seca e irritativa, disnea progresiva. Si tú entiendes esto, naturalmente vas a saber que hay una fatiga, ¿no? Naturalmente, porque te va a faltar el aire. Y esto aquí, el hipocratismo digital, es después, pues en la fase crónica. Por favor, está bien lo que menciona, pero métanse en la cabecita que es la fase crónica. No vas a ver un paciente. Si tú le ves
acropaquia o hipocratismo digital, ya ese paciente es crónico, ya, o sea, ese paciente lo vas a mandar a su casa con oxígeno, ¿ya? O sea, así es. Entonces, no esperes ver acropaquia en pacientes de BUT. Y los exámenes auxiliares, nuevamente, no hay un examen específico, pero es la tomografía. En este caso sí se pide la de alta resolución, porque te acuerdas que te mencioné, una cosa es lo que te dice el libro, ¿no? Y por ejemplo, para, yo qué sé, para bronquiectasias te pedían de alta resolución, pero no, la bronquiectasia la ves simplemente con una TEM sencilla de tórax. La ves, tranquilo, pero para este caso sí necesitas una de alta resolución. Ya, a la ocultación, ya sabes, crepitantes tipo V, pero no. Ah, y eso es importante, a predominio de bases, me olvidé, no te la puse porque no quise confundirte más, pero es la predominio de bases, porque luego vas a ver que determinadas neumoconiosis son de predominio apical. Por ejemplo, incluso cuando tú ves una radiografía y ves lesiones, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos una radiografía en la que el consolidado era del tercio medio? ¿No? Listo, ¿tú crees que un neumococo va a ir del tercio medio? No. El neumococo es basal, Klebsiella es apical. Entonces, si yo veo esa radiografía, en mi terapéutica voy a pensar que tengo que combatir una Klebsiella, no voy a combatir un neumococo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú ves que la lesión es apical, no vas a pensar de primera intención que es una fibrosis pulmonar, ¿no? Si no, vas a pensar probablemente en neumoconiosis y vas a tener que ampliar pues, tu evaluación, tu examen. ¿Y a qué se debe eso? O sea, el predominio, creo porque por ejemplo, en lo que son los inorgánicos, los polvos inorgánicos, es por la micra. Algo que no dice tu libro, o no lo he leído por lo menos, en la parte que me tocó revisar, es que esos polvos deben de medir menos de 2.5 micras. O sea, son incluso más pequeños que un grano. Por lo tanto, tienden a estar suspendidos. Los inorgánicos. Así es. Entonces, su localización, o sea, no es por así decirlo, por gravedad, ¿no? Si tú pones aquí, yo qué sé, pues una hoja y una piedra, ¿cuál cae más rápido, no? La piedra, naturalmente, ¿no? La piedra siempre tiende a... Y si pones, por ejemplo, aquí una pluma, la pluma hace esto. Ok, pero si... imagínate algo que mide 2.5 micras a menos. O sea, eso está siempre volando. Y por cualquier corriente que haya, lo más probable es que vaya hacia arriba y no hacia abajo. Y tú en tu sistema ventilatorio vas a movilizar volúmenes, ¿sí o no? Vas a tener flujos para movilizar volúmenes. La fase compensatoria, cuando no tienes oxígeno, es la taquipnia. Va a haber un aumento de la movilización, ¿no? O sea, un aumento de la frecuencia. Esa frecuencia te va a movilizar más volúmenes y esos volúmenes te generan corrientes, ¿sí o no? Esas corrientes ante un organismo tan diminuto, lo más probable es que lo eleve. Otro, por ejemplo, respecto a los microorganismos. ¿Por qué crees que la tuberculosis, y ahí no te voy a hablar de micras, de peso, ¿por qué crees que la tuberculosis o ciertos patógenos van hacia la zona apical en vez de la zona basal? Creo que por la relación ventilación-perfusión. Muy bien. Específicamente es por eso, porque la TB tiene predilección por la zona mejor ventilada. ¿Y tu zona mejor ventilada en dónde está? En el ápice. Versus tu zona mejor perfundida, que está en la base. Y sin embargo, ¿tú crees que el corazón dice que voy a mandar la sangre solo a las bases y no al ápice? No. Es más, tú a cualquier persona, ¿tú crees que le cortas el ápice y no va a sangrar? Sí hay sangre, pero naturalmente, ya cuando mides eso, tienes mejor ventilación en la zona apical y mejor perfusión en la zona basal. Ahí sí tiene que ver con el tema de la predilección del germen. Este germen quiere o necesita mayor ventilación, por eso se localiza, ¿no? en el ápice. Los gérmenes que lleguen a la base van a proliferar difícilmente, porque no es su hábitat, no es su
Y también se debe a la característica del germen, ¿no? O sea, por ejemplo, si son anaerobios o si son aerobios. Pero si son anaerobios no necesitan aire. Por eso, entonces tendrían como que un lugar específico en donde proliferarían más, que sería en el caso de donde está menos perfundido o menos ventilado. Perdón. Ya, para responderte eso, me voy a ir un poco a lo que vendría a ser ya otro tipo. Tú vas a tener neumonías por anaerobios, difícil, porque casi siempre, no te digo que 100%, casi siempre las patologías pulmonares son por aerobios o aerobios facultativos. Pero ¿cuándo tendrías tú una neumonía por anaerobios? Que sí hay, cuando tienes una broncoaspiración. Ahí sí, y esas neumonías, naturalmente, tienes que darle tratamiento para anaerobios, ¿no? Medicinas, cosas así, ¿no? Pero esa es una causa. Un 90%, digamos, pero la broncoaspiración sería una consecuencia también de algo, ¿no? O sea, porque, a ver, ustedes no se aspiran de la noche a la mañana, ¿no? Una aspiración se da normalmente en un paciente postrado, geronte. ¿Intrahospitalario también? Las neumonías intrahospitalarias son casi siempre de gérmenes gram negativos. Como por ejemplo, y a la que más le debes temer es a la pseudomonas, pero es un gram negativo. Puedes tener neumonías por gram negativos muy raras, por ejemplo, por E. coli. Muy rara, muy rara. Pero el E. coli es un gram negativo. Lo más probable es que, o sea, y ahí te digo, el E. coli es intrahospitalario. No, es extrahospitalario. ¿No? Por eso te digo, por eso es que tenemos que organizarnos. Si tú te cierras en decir, mi profesor o yo leí o lo que sea, y dice que solamente es así, no es así. Porque hay nuevamente, las intrahospitalarias, la que más debes tenerle es la pseudomonas. La pseudomonas es un germen netamente intrahospitalario, pero es gram negativo. ¿Ya? Y la pseudomonas no solamente te coloniza el pulmón, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, un paciente que le estamos haciendo un gran quemado, más del 80%, tiene biovida más o menos, ahorita está y a Dios gracias está saliendo, entonces su injerto número 20. ¿Ya? Y lamentablemente se ha colonizado. Tiene nosotros, tiene más o menos 4 meses en clínica, donde lo operan cada 5 días. ¿Tú crees que esto se podría tener difícilmente? ¿Ya? Y bueno, en fin, el tema de la colonización es ese, ¿ya? Pero respondiendo a tu pregunta de que por qué son basales y por qué son apicales. Número 1, tienes que pensar en el peso, y número 2, en la predilección. ¿Ya? Pero entonces aquí digo, para el tema de la fibrosis, casi siempre son envases. ¿Ok? Tomografía. Ya, en 5 minutos ahorita puedes hablar conmigo. La fibrosis pulmonar idiopática. Tomografía, ya saben, patrón NEW, que es neumonía intersticial usual. ¿Listo? Anomalías fibróticas predominantemente en la base. ¿Ya? Esto de aquí, todo esto de aquí se sabe, ¿no? Sería esta manera de hígado hasta acá. Este es tercio medio, este es de aquí la cigarra cardíaca. Este es el árbol bronquial. Esto de aquí, una cavidad. Banalización. Bueno, todo esto de aquí sí sabes, pues, ¿no? Que es digamos, por así decirlo, es una fase relativamente inicial, es una fase claramente marcada, ¿no? Tu pulmón sano, por así decirlo, es como esto de acá, ¿listo? Entonces, no tienes que tener todos estos tractos. Y si te das cuenta, aquí está ocupado, aquí hay una dilatación, o sea, que hay una remodelación. ¿Tú crees que esta unidad ventilatoria respire? No, no va a respirar. Ya, no fibrosis, ya. Aquí hacemos una pausa ya para que puedan.
creo que computador. Ya estamos todavía. No. Uy, que se caía. Los síndromes pleurales, sí, aquí vamos a ver un par de cosas, ¿no? Respecto a los síndromes pleurales, ya saben, pleura parietal y pleura visceral, ¿no? Dependen de la irrigación sistémica y básicamente la inervación sensitiva viene de los costales, ¿ya? El espacio pleural. El espacio interpleural, saben que es una cavidad virtual, ¿no? O sea, no hay en sí un espacio. Entonces, en sí, en este espacio está el líquido pleural, ¿no? que permite pues, que estas pleuras puedan frotar entre sí, movilizarse para que no haya mayores síndromes de condensación, ¿no? Y es importante esto porque, por ejemplo, cuando hacemos algo que se llama la pleurodesis, lo que hacemos es justamente acabar con ese líquido. ¿Ya? Luego lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, básicamente la producción fluido 25 a 100 litros por día. El drenaje siempre va a ser en el linfático a través de la pleura visceral. Y la presión intrapleural viene de 4 a 8 centímetros de agua, ¿no? Negativo. El origen del líquido pleural, ya se lo dije, viene de los capilares pleurales, esto ya lo lees. Es que no es la parte que necesito que sepa. Vamos a ver. Algo que necesito que sepas. Yo creo que ya todos saben lo que es un neumotórax, pero ya todos tienen que hacerlo claro, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí saben? Ya pues, neumotórax, la causa del neumotórax es múltiple, desde traumatismo, bulas, recordemos que la simple tos te puede producir un neumotórax espontáneo, ¿no? Y que no siempre el neumotórax va a ser pues masivo, como tenían ustedes una imagen, ¿no? ¿El neumotórax puede comprometer la vida? Sí, claro que sí, porque va a haber una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y si es atención, todavía es más difícil de resolver. Así que el neumotórax, en términos sencillos, es la presencia de aire entre ambas hojas pleurales, ¿no? Y lo que transforma su cavidad virtual en una real, ¿no? Casi siempre este aire ingresa por una solución de continuidad, quiere decir un agujero, ¿ya? Una grieta, que normalmente está pues, en la pleura, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la grieta, dependiendo de las presiones y dependiendo también del volumen, puede generar el colapso parcial o total del parénquima pulmonar, ¿no? Por efecto de la elasticidad. ¿Se acuerda que hablamos de la compliance? La compliance tiene distensibilidad, que es expansión, y la elasticidad, que es la regresión. En este caso, lo que está aumentado es la elasticidad. Entonces, si en el examen te pongo que está aumentado la distensibilidad, tú vas a tener que marcar que eso es falso, ¿no? En el examen físico de un paciente con neumotórax, sí
sí es, o sea, sí lo ves, me refiero a que muchas veces el examen físico que te ponen en el libro no es tan, o sea, no es tan exquisito para enfermedades respiratorias. O sea, un examen físico, una neumonía, con endoscopía no la sacas. ¿Ya? O sea, no la sacas. Incluso escuchando los crépitos, puedes pensar que también no solamente es una neumonía lobar, sino también podrías pensar, voy a inventarme una atelectasia, ¿no? O sea, en cambio en el examen físico del neumotórax, o sea, tú lo ves y dices, esto es un neumotórax. ¿Ya? Por eso es necesario que ustedes vayan a hospitales. Me imagino que sí, porque hay una parte en la que dicen prácticas hospitalarias que deberían ir. Pero bueno, aquí ¿qué es lo que vas a ver? Número uno, sí va a haber una asimetría, sobre todo cuando es total, o sea, cuando es el neumotórax es masivo, o sea, se ve una asimetría marcada. Sí vas a escuchar que hay ausencia del murmullo, porque no vas a escuchar nada. O sea, tú lo pones y en esa zona, o sea, realmente lo puedes determinar. Solamente que a veces hacemos el examen físico muy rápido, ¿no? Y escuchas aquí, campos, listo. Pero si tú te detienes realmente a hacer un examen dentro de las condiciones ideales, ¿no? Que sea un ambiente calmado, que no haya bulla y todo, que obviamente eso no sucede aquí, ¿no? Pero se puede. Por eso te digo, el examen de neumotórax es bien bonito. O sea, sí lo puedes determinar solamente haciendo el examen, sin necesidad de la radiografía. Si no tienes parénquima, ¿qué va a pasar con las vibraciones vocales? Van a ir disminuidas o aburridas porque no hay para hacer la transmisión. Entonces, en el neumotórax el examen físico es importante. Es más importante que, por ejemplo, o sea, no es que el examen físico no sea importante en ninguna patología, sino que unas cobran mayor realce que otras, ¿no? En este caso, el neumotórax con el examen físico puedes sacar todas las, o sea, sí realmente puedes escuchar todo lo que te dice acá el libro, ¿no? Dentro de los síntomas, ¿va a haber dolor torácico? Claro, si va a haber un colapso alveolar, de todas maneras tiene que haber, ¿no? Y dependiendo del tamaño, puede ser puede verse asociado a la intensidad de dolor, aunque no siempre. Porque como les dije, tuve un paciente reciente que era su tercer o cuarto neumotórax espontáneo. Lo más probable es que haya tenido de repente algunas no creo que epitacias, pero algo debe haber tenido, porque el tercer neumotórax espontáneo, algo debe haber. En este caso la tos sería una tos seca, ¿no? Porque no es un tema de ocupación alveolar, más bien este colapso, todo, ¿no? Y hay una sensación de tope inspiratorio. ¿Qué entienden ustedes por sensación de tope inspiratorio? Que dejan de respirar. Así es. Que le cortan. Así es. O sea, ya llega un momento en el cual no puedes expandir más el pulmón. Y no estoy hablando de dolor, ¿ok? O sea, tú no dejas de inspirar por el dolor, porque el paciente incluso puede que no presente dolor. Casi siempre hay dolor torácico, pero no siempre, como te dije, en este paciente, hemos visto hace como un mes, más o menos 3 semanas, el paciente llegó caminando fresh, pero él sentía que le faltaba un poquito el aire. No tenía dolor, pero era su tercer evento de neumotórax. Él ya sabía que tenía un neumotórax. Le hicimos la radiografía y se confirmó el neumotórax. Y en el caso de él solamente era laminar, creo que les hice un dibujo por aquí. ¿Ya? Entonces, es para que sepan. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un derrame pleural, hay un dolor tipo pleurítico, ¿no? Que es por hincada, por ejemplo. Cuando tienes una fractura costal, también hay un dolor tipo pleurítico. Y eso de ahí te limita la ampliación. Si tú quieres inspirar, el dolor te lo limita. Dices, aquí paro porque me duele. En este caso no. En este caso paras porque la presión es mayor a tu fuerza inspiratoria. O sea, ¿sí me entiendes? No, imagínate un globo. ¿Alguien ha ido a la sierra? ¿Alguien ha estado a más de 2.500 o 3.000? ¿No? ¿Nadie? Que no sea en un avión, porque el avión es presurizado. Porque van a decir, doctor, me fui a la luna, pero estaba
¿Alguien ha estado a más de 2500? ¿No? Bueno, el día que les toque viajar a una ciudad de altura, hagan algo sencillo. Inflen un globo o una pelota y vean si esa pelota tiene la misma forma o el mismo volumen en el llano que en la altura. ¿Ya? Ahí van a entender un poco lo que es presión. Entonces, para el tema pulmonar, la presión inspiratoria tiene que ser negativa, ¿sí o no? Para que ingrese el aire. ¿Sí me entiendes o no? ¿Listo? El diafragma baja, se aplana, genera una presión negativa que vence la presión del aire y por eso es que hay un flujo hacia adentro. ¿Sí? Listo. Esa presión, en el caso del neumotórax, no la vences. Por eso es que no llegas a expandir el pulmón. Entonces, tu tope inspiratorio no es por dolor, sino es por presión. ¿Listo? O sea, hay algo que no te deja inflar el globo. ¿Ok? Exámenes, sí, pues la radiografía, o sea, que no veas un neumotórax con radiografía, ya, es algo que sea muy escaso, porque hay neumotórax que sí son pequeñísimos, que se ven solamente con tomografía, pero un neumotórax que se ve solamente con tomografía te va a generar dificultad respiratoria, te va a generar taquimia, te va a generar disnea, no. Por ejemplo, y para tomar el caso que te estoy hablando, este paciente tenía una leve sensación de falta de aire, porque él ya conocía, ¿no? Pero muchos neumotórax no necesariamente cursan con una disnea marcada y no necesariamente cursan con una taquipnia. ¿Ya? Doctor, disculpe, hay un tipo de otra enfermedad, patología, y que, digamos, el neumotórax sea, la afectación sea los pulmones. Siempre va a ser así. No, difícil, salvo que tengas un traumatismo, pero con los dos pulmones estás muerto. O sea, Es difícil. es muy, no es imposible, en medicina no hay nada imposible. Es muy improbable, ¿no? Porque si se te colapsan los dos hemitórax, ¿no? Es difícil, pero si fuera un colapso total, olvídate, no vives. No. Porque ahí ya no solamente, o sea, cuando hay un colapso, ¿cómo te explico? A ver, ¿te acuerdas de tu fisiología pulmonar? Al final de una expiración forzada, ¿qué te queda? El volumen residual. Y el volumen residual, entre comillas, ¿por cuánto tiempo te permite a ti ventilar? ¿Cuánto es tu volumen residual promedio? 1200 en la Eso dura más o menos 4 minutos. Ya. Algunos dicen 10, pero cuando hacemos las reanimaciones, promedio 4 minutos. ¿Ya? Para que se te agote eso. Porque se supone que tú haces una reanimación, haces un masaje cardíaco de alta calidad. Por lo tanto, mi reanimación en teoría simula el latido del corazón. ¿Ya? Y si simula el latido del corazón, tu consumo debe ser como si tu corazón funcionara bien. Y normalmente eso se acaba a partir del cuarto minuto. En un neumotórax, como el que tienen una foto por ahí, tendrás volumen residual. Y si es bilateral, en menos de un minuto estás muerto. ¿Y cuál es el procedimiento de emergencia que se tiene que hacer? No para dos, sino para uno. La toracotomía, le pones una aguja en el que es atención. Atención. Lo ideal, o sea, a ver, normalmente cuando utilizas un neumotórax, normalmente es unilateral. ¿Hay bilaterales? Sí, hay bilaterales. Por ejemplo, un barotrauma. Pero eso lo vas a ver en tu clase, de UCI. ¿Ya? Un barotrauma te puede generar un neumotórax bilateral, pero normalmente no son tan significativos, pues, ¿no? O sea, no son generosos,
amplios, ¿ya? Casi siempre es unilateral. Pero entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Porque tu pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Listo. Lo que tú vas a ver en The Good Doctor, creo que es el primer capítulo, es que hace su toracotomía, ¿no? Y ya, listo, ok. Pero eso es lo bonito de Hollywood, pues, ¿no? Eso pasa a la autoambulancia. No vas a tener ni bisturí. Pero ¿qué es lo que haces? No, es que esa es la medida invasiva. Pero nuevamente, vamos a lo que realmente te va a funcionar. Le das oxígeno, compensas dándole más flujo. No estamos hablando de flujos, estoy hablando de flujo. Luego vas a ver que los sistemas se dividen en bajo flujo y alto flujo. Pero doctor, eso no es una válvula, si se supone que es una válvula unidireccional, No, te estás equivocando. En The Good Doctor hay una válvula unidireccional, pero para el no retorno de aire, para el no retorno. Pero tú en un neumotórax, o sea, en lo real, en el neumotórax, que puede ser incluso masivo, pero que no sea atención, no lo vas a tratar de forma extrahospitalaria, lo tratas de forma intrahospitalaria. Discúlpame, no lo vas a tratar. A lo que voy es que tú el neumotórax, atención, no es extrahospitalario, es intra. Pero tú el neumotórax que puedes ver, digamos, espontáneo o fuera, y los que no son masivos y los que no son atención, lo primero que haces, tu primera medida es mejorarle el FIO, mejorarle la oxigenación. ¿Para qué? Esa falta que tiene, o sea, es sencillo, ¿no? O sea, tus dos pulmones deben ventilar 100%, ¿ok? 50 izquierda, 50 derecha. ¿Estamos de acuerdo? Listo. El pulmón que tú quieras, izquierdo o derecho, ya no ventila al 50%, ventila menos, al 20%, ¿ok? Sumados, estás en 70%. El paciente, izquierdo o derecho. ¿También hablaron matemáticas? Nuevamente, pulmón izquierdo, pulmón derecho. En su conjunto, 100%. ¿Listo? En su conjunto, 100%. Te estoy dando números sencillos, ¿ah? Izquierdo 50, derecho 50. Tienes un neumotórax derecho que te afecte el 30% de la capacidad. Quiere decir que solamente te queda el 20%. 50 de la izquierda y 20 de la derecha, tienes el 70% funcionando. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Vamos a suponer que ese paciente encima sea fibrótico. ¿Ya? Fibrótico. Su PO2, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿no? Va a tener una hipoxia marcada. ¿Sí? Ok. ¿Le voy a colocar un tubo? ¿Le voy a colocar un...? No. Lo primero que tengo que hacer es compensar esa falta. Entonces, lo que voy a hacer es darle oxígeno. ¿Para qué le doy oxígeno? ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina, ¿sí o no? Los hematíes, a través del grupo M, y chapan 4 unidades de oxígeno por cada grupo M, ¿sí o no? Sí. Ok, lo que yo hago es sobresaturar eso. Que todos estén llenos de oxígeno para que se compense. Entonces, tu primera medida es soporte. Pero tú me estás preguntando qué hacemos en el neumotórax. Ok, la primera medida, dale soporte, métele oxígeno. La segunda medida, dependiendo del ¿cómo se llama? De la clase del neumotórax, si es atención, quiere decir que el alveolo está roto y siempre va a estar fugando. Si es así, si necesitas un defogue. Porque para la fuga debe haber un defogue. Ahí sí haces tu TDT, tu tubo de drenaje torácico, ¿no? tu tubo de ventilación torácica, listo. Y lo colocas, haces tu válvula unidireccional y todo bonito. Pero si no es atención, le vas a meter un tubo, no. ¿Y cómo resuelven los neumotórax? Casi siempre resuelven de forma espontánea. Casi siempre. ¿Y cómo haces eso? Con presiones positivas. Y las presiones positivas las formas cuando expiras o cuando inspiras. Inspiro. No, las presiones positivas para ventilar, o sea, tú las generas al final del alveolo, tienes que tener una presión positiva. A inspiración.
la inspiración hay un aparato que se llama el inspirómetro del incentivo. Y el paciente hace eso para mejorar sus motores. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? O sea que no hay daño en el parénquima. Daño no. Una mula está formada, ¿qué es lo que, o sea, el aire está, ¿qué lo detiene? O sea, hay una parte del parénquima del pulmón que tiene... El neumotórax, para entendernos, el neumotórax es un globo inflado, ¿ok? ¿Sí? El globo que te llevan, yo qué sé, para tu fiesta y eso, infladito, ¿ok? Por alguna razón externa, lo comprime. Entonces ya queda a medio inflar o probablemente a cero inflar. Entonces, ¿el problema estuvo en el globo o en la presión? En la presión. Esa es una causa. Ahora, como te dije, en un neumotórax a tensión hay ruptura del alveolo. Ahí sí hay una ruptura. Entonces, el aire siempre va a fugar. La presión siempre va a estar ahí. Y por lo tanto, ¿vas a resolver ese neumotórax? No se resolvería de forma espontánea, como la mayoría de neumotórax. La mayoría de neumotórax resuelven de forma espontánea, pero específicamente en el neumotórax a tensión, sí necesitas un tubo de drenaje torácico. O en los neumotórax que son más, la literatura dice de 2/3 de ocupación, le metes tubo, sí, pero normalmente le metes tubo cuando es más de la mitad, porque con 2/3 todavía le das chance con oxígeno. El oxígeno no solamente te sirve como medida de soporte para que ese paciente no se fatigue, porque recuerda que un paciente con una capacidad pulmonar disminuida, su primer mecanismo, olvídate del oxígeno, ¿cuál va a ser? Su primer mecanismo compensatorio. O sea, el corazón va a latir más. Claro. Y en realidad sería una hipernea, ¿no? Porque no solamente vas a ventilar más rápido, más profundo, ¿no? O sea, es más profundo, ¿no? Y ese es el primer mecanismo compensatorio. Pero esa forma de respiración la puedes mantener por días, ¿no? Ni siquiera por horas. El paciente se te agota. Y de ahí, una vez que se te agota, deja de respirar y entra en bradipnea. ¿Sí? ¿Me sigues o no? Sí. Listo. Entonces, para que no suceda eso, tu medida de soporte es dar oxígeno. Y el oxígeno, cuando lo metes luego a alto flujo, te deja una presión positiva al final de la expiración. Eso se conoce como PIP. Y ese PIP lo que va a hacer es poco a poco ir aperturando el alveolo. Los neumotórax que no son masivos y que no son a tensión, casi todos resuelven de forma espontánea. ¿Ok? Todos los que no son atención. Claro, porque a tensión siempre hay una fuga, hay que reparar esa ¿Cuál es fuga. el porcentaje de motores que se resuelven solitos? Mira, Hacia el pro, usted ya visto. lo que pasa es que los espontáneos casi todos son pequeños. Los neumotórax espontáneos casi todos son pequeños. Los neumotórax iatrogénicos y traumáticos casi siempre son masivos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era R3, a mi R1 se había portado bien y le regalé su toracocentesis, ¿no? Es que, a ver, ya te va a pasar, o sea, tú en el hospital no es que llegas y oye, yo soy Pepito, quiero aprender, dame esto, te lo ganas. Te lo ganas. Y había que hacer una toracocentesis, teníamos una efusión pleural era un NM, ¿no? Entonces las efusiones pleurales por NM no siempre se drenan, porque igual va a volver a llenar. O le pones un TDT, ¿no? Pero en este caso la paciente tenía programado el TDT todavía un día lunes, me acuerdo que era un sábado. Y me acuerdo que era sábado, porque yo iba a salir como R3 y ahí yo puedo salir pues, a determinadas horas. Y me tuve que quedar por lo que pasó. Sí entiendes lo que es una toracocentesis, ¿no? Que es básicamente sacarle el líquido. Sí. Ya. El
líquido, la toracocentesis puede ser diagnóstica o evacuatoria, o las dos. ¿Ya? En este caso era solo evacuatoria porque ya teníamos el diagnóstico, ¿no? O sea, ya sabíamos que era un NN. Entonces dije, bueno, la señora está con marcada disnea, a pesar del flujo respiratorio, del flujo del apoyo de oxígeno, hay que hacerle su tóraco porque no va a llegar hasta el lunes que le coloquemos el TDT. Se va a cansar. Y la realidad es que me dice, doctor, pero depende, meterle una cánula nasal de alto flujo, lo que sea, ya, pero si no hay, ¿qué hacemos? Lo dejo, lo miro, no, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos a hacerle la toracocentesis. Se hizo todo bien, pero bueno, siempre es probable o posible que en todo procedimiento haya una complicación, ¿no? Una de las complicaciones de la toracocentesis es el neumotórax, ¿no? Y le hace la toracocentesis, me llamó la atención, que normalmente en una toracocentesis, para el volumen que tenía ese paciente deberíamos haber sacado 1000 o 1200 cc, ¿no? Y le habíamos sacado algo 400, ¿no? Más, y me decía, doctor, ya no sale más, ya. Bueno, y así no sale, no sale, ¿no? Sácalo, le puso su taponamiento, porque recuerda que en la parte de adentro es negativo, ¿no? Entonces, si tú sacas la jeringa, por ejemplo, muy rápido y esto queda abierto, de todas maneras va a haber aire que va a ingresar y eso va a ser un neumotórax. Ya. En el caso de este paciente hubo un neumotórax moderado, casi más de la mitad. ¿Pero por qué se dio? Y ya luego averiguando, eso lo supe casi como 2 semanas después, cuando entre comillas ya se sinceró, ¿no? Y tú cuando haces una toracocentesis tiene que ser un sistema cerrado, o sea, no puede ser un sistema abierto. Entonces él, como era su primera toracocentesis y la estaba haciendo con el, le dimos la toraco con el R2, ¿no? Y él hizo esto, ¿no? La jeringa acá, la aguja acá, sacó la jeringa y dejó la aguja, pues, ¿no? Y esa aguja quedó permeabilizada, pues, entonces ahí entró el aire. Obviamente no, o sea, tampoco es que tú vas a escuchar, no, nada que ver, o sea, sacó, cambió, puso y ya está, pero lo dejaste, ¿me entiendes? Y eso de ahí generó el neumotórax. Ya, pues, luego, después de 1 hora, hora y media, vemos al paciente que estaba agitado, ¿no? Que incluso había caído la saturación y le hacemos la radiografía. Bueno, que todo procedimiento siempre, en el caso de toracocentesis, necesita una radiografía de control inmediatamente habiendo terminado el procedimiento, ¿no? Pero, nuevamente, la realidad es otra. Échate a buscar a la portátil para que le vaya a tomar la radiografía. No se la toman incluso a veces en la noche. Y le sacamos la radiografía y vimos un neumotórax. Vimos, paciente pasa a UCI. Ese es iatrogénico, sí. Ese es iatrogénico, ¿no? No estoy hablando de voluntad porque nadie quiere hacer el mal, pero es un neumotórax. Iatrogenia es consecuencia de un procedimiento que tú realizas. ¿Ya? Y el traumático es aquel que, por ejemplo, un suceso de tránsito, las motos, muchos neumotórax por moto, porque dentro del auto, bueno, por último el auto te protege de algo, ¿no? Pero en la moto, tengo ahorita un paciente con fractura de la 8ª costilla y su seguro no le cubre y no lo pueden operar por eso. Así es la vida. Sigue vivo, va a vivir, pero el tema con una costilla fracturada, sobre todo si es que se puede desplazar, el dolor es lo de menos, se puede desplazar y ese cabo, ¿tú qué cosa crees? Que la costilla se fractura y te queda todo redondito. Es una punta y eso de ahí se desplaza y te hace una perforación y te puede perforar el pulmón y luego te hace un hemotórax y el hemotórax se puede complicar también con un neumotórax, entonces se tendría un hemoneumotórax, ¿no? No, es que el tema es que ahí pasa lo que también cuando voy a pasar la visita les digo que y lamentablemente es la realidad, ¿no? Te digo, yo me encargo de la parte médica, yo digo, con esto te tienes que atender. Si tu seguro lo cubre o no lo cubre, esa no es mi responsabilidad. Bueno, si usted tiene ese corazón y los medios para hacerlo, mientras que se aguante.
Es que claro, al final es algo imposible. O sea, tú conforme vayas entrando en años para atender, te vas a dar cuenta que la cantidad de pacientes que ves es mayor. O sea, te hago un ejemplo sencillo. Te menciono ATE porque es el hospital más cercano que tienes. Pero yo también he trabajado, por ejemplo, en la Ricardo Palma, ¿no? Promedio son 300 pacientes que te llegan en 24 horas. ¿Ya? Para 3 o 4 médicos. ¿Cuántos pacientes te ves tú por día? 24 horas entre 4 médicos, 300 entre 4 médicos. Te salen más de 60 pacientes en 24 horas. ¿Tú crees que le puedes prestar atención a los 60 pacientes? No deberías, pero lo tienes que hacer. ¿Y qué te dice la norma? ¿Qué te dice la ley? Que tú no puedes atender más de 15, exagerado 20. ¿Se cumple? Y eso de ahí hace que te fatigues mentalmente, ¿sí o no? Las guardias. Eso es una guardia de 24 horas. ¿Y eso hace que te fatigues o no? Naturalmente sí. ¿Y eso hace que puedas cometer errores o no? No solo por fatiga, sino también porque tienes que atender rápido. Y porque en nuestra linda sociedad, todos están parados en la puerta gritando, ya que no me van a atender, y ya está mi examen, y ya está esto. Y si te ven en la computadora leyendo la historia, porque obviamente si tú atiendes a un paciente y luego lo voy a atender yo tengo que leer la historia antes de llamarlo, ¿no? Estás en la computadora, ¡ay, nomás paran en la computadora! Estás de 24 horas. Dime, ¿no tienes derecho a tomarte un café? ¿No tienes derecho a reírte? Porque también tienes derecho, ¿no? Tu salud mental es importante. Pero si te ríes, ya ves, o sea, a lo que voy es que no es tan sencillo las cosas, ¿ya? Y bueno, el tema está en que definitivamente ahorras tiempo sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, a un paciente con neumotórax le vas a poner, primera medida, oxígeno, porque su problema va a ser que va a tener una falta de oxigenación. Entonces, dale soporte con oxígeno. ¿Ya? Y creo que con eso se acaban los motores, pero voy a ver si hay algo más. Ya, por ejemplo, aquí, ¿no? Claramente se ve esta parte, ¿no? Sí se ve. Ya. El no iatrogénico, traumatismo, pues, ¿no? El iatrogénico, toracocentesis, ¿ya ves? O sea, te cuento lo que sucede, ¿me entiendes? Te cuento lo que realmente las biopsias, claro, por eso te hablaba de el nódulo pulmonar solitario. O sea, al final realmente haces biopsia de un paciente, o sea, no necesitas hacer una biopsia, es algo, yo qué sé, pues por ejemplo, para darle nombre y apellido a un adeno-CA para darle tratamiento, listo, puede ser para eso, pero no necesariamente. O sea, si tú ya tienes, por ejemplo, la tomografía, tienes marcadores tumorales, o sea, te está cantando, necesitas invadirlo al paciente, hacerle un procedimiento para solamente confirmar lo que ya sospechas. No siempre es indicado, ¿me entiendes? Si es el gol estándar, ok, pero no siempre es lo indicado. ¿Ya? Y porque, por ejemplo, todo procedimiento, incluso una broncofibro, también te puede dar un neumotórax. La broncofibro normalmente cursa con una desaturación, pero porque en la broncofibro usas agua, entonces congestionas ese pulmón, ¿no? O sea, es un lavado bronquiolvelar, para extraer células, para extraer secreciones, listo, pero parte de ese líquido que utilizas, así sea suero fisiológico, se va a quedar. Y bueno, las causas del neumotórax, cuando es primario, es por la ruptura de una válvula subpleural congénita. ¿Qué quiere decir congénito? Así es. Entonces, este neumotórax, digamos, es raro, ¿ok? No siempre tienes un neumotórax primario. Casi siempre tus neumotórax son secundarios. Y dentro de los neumotórax secundarios tenemos de lo que hemos visto, EPOC, bronquiectasias, ¿no? La tuberculosis, porque la tuberculosis al final también te deja cavernas, ¿no? Esas cavernas se pueden reventar y es un neumotórax. Doctor, ¿y la úlcera solamente es congénito? No, también
si es de nacimiento, puede tener un componente hereditario, podría ser. No tengo la data, no te voy a mentir y decirte si es. No tengo la literatura exacta, pero si es congénito, probablemente sea hereditario. Pero nuevamente, los neumotoras primarios son los frecuentes, ¿no? Los frecuentes son los neumotoras secundarios. Ya, pues esta radiografía sí está fácil, ¿no? Incluso te pone la flechita. ¿Dónde estaría el parénquima? Aquí, mira, acá está la línea. ¿Ves la línea? Acá. O sea, esto nomás sería tu corazón. Todo esto de acá es el neumotórax. ¿Cómo lo puedes ver? Independiente de que veas esto, ¿cómo puedes ver que hay un neumotórax? ¿Cómo lo comparas? En la línea, o sea, porque hay una... Si se ve que, o sea, es como que está un poco hacia el otro lado, contralateral, y la línea media, desviación de la... A ver, no te entiendo. Acá. Ya. Hay una desviación hacia el lado ¿Pero contralateral. qué me estás señalando? No recuerdo la estructura. No. Supongo que es la... Yo creo que hay 25 alumnos en el salón. ¿No? Yo dije ya. ¿Pero por qué se siente? ¿Alguien más? Bueno, como similar a lo que mencionó mi compañero, de que es importante ver la desviación de las vísceras del peritoneo, en este caso, del mediastino, ¿no? Y aquí la presión desvía hacia un lado, ¿no? Entonces, cuando hay desviación, incluso también cuando la tráquea se encuentra hacia un lado, debemos sospechar de un neumotórax en este caso. O incluso cuando hay derrame pleural, ¿no? En los vasos. Pero entonces la desviación no sería tan específica. No, claro. No está mal, pero no sería tan específico. Y normalmente las desviaciones de la tráquea, casi cuando esa tensión sí, porque hay una mayor presión, pero normalmente las desviaciones de la tráquea se ven más en atelectasia, que es por ejemplo en una condensación. O sea, no está mal. Y la idea es esa, que sigamos desarrollando para ver por qué. Pero ya que tenemos la imagen acá y que yo veo la tráquea centrada, porque esta es la tráquea, listo, no habría desviación. Listo, si no hay desviación... Estoy desviado. Dame una pregunta. ¿Quién menciona un muñón No, la tráquea sigue su arquitectura igual que la columna. ¿Qué se parece? Tiene escoliosis. Mira, Este es anteroposterior, este es posterior. Anteroposterior es eso. se escribe la radiografía. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Anteroposterior. Eso es ¿Qué es esto? póstero. ¿Qué es esto? Sí, la clavícula. Listo, si esta es la clavícula. Antero posterior. Y la otra es posterior anterior. Y la otra. Pero estos son los arcos costales, claramente. Estos de aquí, Costillas posteriores. y acá, ¿cuáles ves? Costillas posteriores. ¿Qué se va a pegar en la placa? ¿Qué vas a ver en la placa? ¿Lo que está más cerca de la placa o lo que está más lejos de ella? Lo que está más cerca, ¿sí o no? ¿Y cómo son los arcos costales? En su anatomía regular, no en la radiografía. Este es póstero anterior, doctor. Esto es póstero anterior. ¿Ah? Está más. Este es póstero anterior. O sea, no son rectos. Las dos son anteroposterior. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque nuevamente, Era por la clavícula. si esta es tu filmina, ya, tú estás así. ¿Por qué? Nuevamente, ¿qué es lo que va a impregnar la placa? ¿Lo que está más cerca, o sea, lo que está aquí o lo que está acá? Lo que está más cerca, ¿sí o no? Y por eso te dije, ¿cómo es la anatomía regular en los arcos costales? Los arcos costales posteriores son más rectos y los arcos costales anteriores van en declive. Por eso te dije, ¿cómo ves acá? ¿Qué ves más claro? ¿Los declives o los horizontales? Entonces es antero-posterior, porque tú estás, el colimador está acá, anterior. ¿Sí? Ya, pero
Nuevamente, algo más, díganme algo que les llame la atención para pensar o que les sea más sugerente para neumotórax. La desviación de la línea media, específicamente vas a ver la sombra de la tráquea, porque la tráquea es central, ¿no? Y la tráquea, al ser un elemento vacío, lo vas a tener que ver radiolúcido, ¿sí o no? ¿Se puede desviar por otras causas? Sí. No está mal, pero tienes acá otros elementos para pensar de que esto es un neumotórax, fuera de la desviación. ¿Algo más? ¿El diafragma? ¿El qué? El diafragma. El libro menciona un muñón en forma del tamaño de la mano. Ya. Supongo que... Eso es cuando es completo. No, pero es cuando está bien. Exacto, eso es. Ajá. Lo que le he dicho es muy bien. Eso es cuando es un neumotórax masivo o total o completo. Y si no es un neumotórax total, por eso te digo, el libro está bien, léelo, bacán, pero yo te tengo que enseñar aparte otras cosas. Como, ¿te acuerdas que te hice el dibujito acá y solamente estaba el neumotórax en la periferia? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Porque me acuerdo que yo hice ese dibujo ahí. Listo. ¿Ahí vas a ver el muñón? No. Ahí no va a haber muñón. ¿Pero qué podríamos pensar? Vamos, miren la imagen, o sea, está ahí. El diafragma. El diafragma puede verse, sí, cuando hay elevación del diafragma, ¿no? Porque si está vacío, ¿qué va a pasar? El diafragma va a subir, ¿no? Va a ocupar un espacio. Pero vemos acá elevación de los hemidiafragmas, ¿no? Los hemidiafragmas están normales, mira. O sea, están a la misma altura, ¿no? Radiolúcido, radio opaco. El corazón también se ocupa más. Ya, vamos a, para poder pasar esto, es sencillo. El pulmón es como un árbol, ¿sí? Siempre les han dicho esa analogía, ¿verdad? El pulmón es como un árbol, listo. Y acá ves ramas, y aquí sí ves ramas, ¿no? O sea, una buena definición, o sea, algo que te puede orientar a que sí sea un neumotórax es que no vas a ver el intersticio. Porque el parénquima no se ve, o sea, el parénquima es alveolo, ¿no? ¿Te acuerdas que te hice tu cuadrito de que de aquí, del bronquiolo terminal hacia abajo, estamos hablando del acino, ¿ya? Listo, esa es la unidad respiratoria. ¿La unidad respiratoria va a estar llena de qué? ¿De aire o no? Sí. ¿Y el aire se ve en la radiografía? Exacto, no se ve. En el motor sí. Se refiere al acino, o sea, no se ve en de la- la El aire en una radiografía la ves negro o blanco. Negro, por lo tanto, en una radiografía no se ve. ¿Listo? Entonces, tú ves la radiografía, ves un color negro, dices, eso es aire. ¿Sí? Ok, por eso. En un pulmón, entre comillas, normal, que es este, por ejemplo aquí, ves que es mayoritariamente negro, ¿sí o no? Está lleno de aire. ¿Sí? Porque recuerda que según tu fisiología respiratoria, tienes un volumen residual. Por lo tanto, ¿tu alveolo colapsa o no? No colapsa. No. En una fisiología normal, tu alveolo no colapsa. Porque siempre vas a tener un volumen de reserva. ¿Ok? Pero lo que sí vas a ver es las ramitas. Que recuerda, los bronquios van haciéndose cada vez más pequeños, ¿no? Pero siempre tienen, o sea, digamos, en toda esa cadena formativa, se tienen todavía parte de músculo, tienen cartílago, y eso es lo que vas a ver. Por eso, en términos sencillos, aquí tú ves ramitas que deberían llegar casi hasta la periferia. Algo que tú no ves acá, o donde ves las ramas por acá. Entonces, eso de ahí te orienta más hacia un neumotórax. En la imagen, ¿no? Porque en la clínica tú lo escuchas al paciente y no va a ver nada. Cuando es abundante, cuando es grosero, sí vas a ver el muñón. Ahí sí te digo, ok, es un muñón que puede ser del tamaño de tu mano, pero porque todo está colapsado. ¿Cuántos neumotórax totales ves? Muy pocos. Listo. Entonces, la regla pleural también debería ser un neumotórax completo, ¿no? El derrame pleural
te haría un neumotórax. No, o sea, dentro de los neumotórax completos también debería haber derrame pleural, ¿no? Porque vi que también hay, o sea, hay radiografías en las que también se suele visualizar lo que es el estómago. Normalmente las efusiones pleurales normalmente no cursan con neumotórax. Puede haber, sí puede haber, pero ya ya serían dos etiologías, o sea, dos entidades que te están generando un problema de constricción del corazón y del pulmón. ¿Ya? No siempre se da, por si acaso. Puedes verlo, sí, podrías verlo nuevamente, pero el hecho de que haya derrame no quiere decir que el neumotórax es que estás hablando de dos enfermedades distintas. Cuando hay una efusión pleural o un derrame, estás hablando de líquido. Claro. Y cuando hablas de neumotórax es sangre. O sea, son dos entidades distintas. Y por último, si presentaran las dos, casi siempre el derrame fue primero. Y, digamos, se complicó, por así decirlo, un poquito más con el neumotórax. Pero, ¿qué va a fluir más? O sea, ¿o qué es más difícil de contener, el agua o el aire? El agua. Por lo tanto, un derrame pleural casi siempre es o por último termina sobrepasando y termina sobreponiéndose o termina acabando con el neumotórax para ocupar el espacio por el contenido de ya sea líquido, sangre o lo que sea. Solo así como a manera de curiosidad, ¿en la historia clínica se ponen como dos diagnósticos o como diagnóstico de hidroneumotórax? Hidro es solo agua. Hidroneumotórax, podrías poner hidroneumotórax, pero casi siempre ponemos efusión pleural, ¿no? O efusión... O sea, ¿hay hidroneumotórax? Sí lo hay. Sí lo hay. ¿Puedes describirlo? Claro que sí. Pero eso de ahí es una característica, no necesariamente un diagnóstico. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, los diagnósticos, normalmente los basamos en el CIE-10. Por ejemplo, no hay un diagnóstico como síndrome febril, porque el síndrome febril te abarca múltiples patologías, ¿no? En cambio, los diagnósticos tienen que ser precisos. O sea, el paciente tiene esto. ¿Puedes describirlo? Sí, lo puedes describir.